diagnosticar. En la mayoría de los casos, aunque vamos a ver algunas situaciones específicas. Miocardiopatía restrictiva es una enfermedad primaria caracterizada por infiltración al miocardio de sustancias extrañas como eosinófilos, amiloide, hemocromatosis, glucógeno, o por la proliferación de tejido endocárdico, fibrosis endomiocárdica. Entonces hay dos tipos de miocardiopatía restrictiva. Uno, donde el músculo cardíaco está infiltrado de sustancias extrañas como son eosinófilo, amiloide, hemocromatosis, glucógeno. Y el otro tipo es donde se engruesa el endocardio. Entonces, proliferación del tejido endocárdico, una patología que se llama fibrosis endomiocárdica. En esta patología, habitualmente se requiere biopsia para hacer el diagnóstico. Pero como infiltra otros órganos, habitualmente se prefiere hacer biopsia de otro órgano, que como puede ser hígado, como puede ser pulmón. En la cardiomiopatía restrictiva puede haber intensa fibrosis y áreas de colagenización, infiltrado linfocitario leve, pero va a depender del tejido de las sustancias que infiltra el miocardio. Entonces, el hallazgo histopatológico va a depender de la sustancia que se infiltre el miocardio y por lo tanto va a haber trazos de fibrosis. Esta infiltración puede afectar simétricamente a los dos ventrículos o puede ser asimétrica y solo afectar uno de ellos o más a uno que otro. Entonces, nuevamente tenemos un ventrículo rígido. Tenemos un ventrículo rígido en el momento del llenado. Aumenta la presión, menor volumen y mayor presión. Por lo tanto, tiene alteraciones en la función diastólica. Por eso decimos que tiene disfunción diastólica. Debido a que es un ventrículo rígido, porque hay fibrosis, infiltración, y también algo de engrosamiento del ventrículo, pero aquí sobre todo es la infiltración y la fibrosis. Y como está fibrótico, obviamente tenemos ventrículo rígido. El lado clínico parece a la pericarditis constrictiva, que también es rara. Puede presentarse disnea porque al aumentar la presión diastólica del ventrículo izquierdo, cuando afecta el izquierdo, pues esta presión se transmite a la aurícula izquierda, al atrio izquierdo, y nos da hipertensión venosa, hipertensión venocapilar pulmonar. Pero también nos puede dar una congestión venosa sistémica, ingurgitación yugular, hepatomegalia. Y estos pacientes tienden a tener trombos o la fibrosis puede progresar. A la exploración física, entonces vamos a tener datos de insuficiencia cardíaca derecha o izquierda o de los dos, depende de qué ventrículo está infiltrado. En el electrocardiograma hay alteraciones del segmento S, DST y la T, arritmias y bajos voltajes. Nuevamente bajos voltajes. Le había comentado que si yo encuentro un electro con bajos voltajes, lo primero que pienso es en enfermedad del pericardio, aunque el EPOC también lo puede dar. La radiografía de tórax puede ser normal o ligeramente aumentada porque está de tamaño normal pero está infiltrado. Y el que nos va a dar el diagnóstico en realidad es el ecocardiograma. Y es el que nos va a mostrar el engrosamiento de las paredes ventriculares, ya sea simétrico o asimétrico, etc. Y como la infiltración es fundamentalmente en los ventrículos y la presión diastólica
está aumentada, se dilatan las aurículas. Y por lo tanto sabemos que un ventrículo rígido tiene fracción de expulsión normal o elevada. Aquí un estudio donde se demuestra que el corazón está de tamaño normal, pero está infiltrado, está rígido. Entonces, por eso la cavidad no puede aumentar durante la diástole. Hay que hacerle cateterismo cardíaco y en algunas ocasiones biopsia cardíaca, pero le comentaba, todas estas enfermedades que vimos como eosinofilia, amiloidosis, hemocromatosis, infiltran otros órganos. Por lo tanto, habitualmente no es necesaria la biopsia cardíaca. En la mayoría de los casos, la biopsia es de hígado o de pulmón y amiloidosis. A veces se hace biopsia de las encías. La resonancia magnética para ver mejor la anatomía cardíaca. Y existe, entonces, vimos una forma específica, es decir, que está infiltrado el miocardio con sustancias extrañas, eosinófilo, glucógeno, algunas otras sustancias, hierro. Y hay otra, una forma específica que afecta fundamentalmente nada más el endocardio. Hay dos tipos. La enfermedad endomiocárdica, eosinofílica de Loeffler, y la fibrosis endomiocárdica. Está afectado solo el endocardio. Obviamente la amiloidosis es una enfermedad sistémica igual que la hemocromatosis. De todas estas, las que a veces se ha detectado es la hemocromatosis. En teoría nos dicen que es un paciente diabético con alteraciones de la función hepática, con insuficiencia hepática, y que está hiperpigmentado, pero todos sabemos que los pacientes que tienen enfermedad renal enfermedad hepática crónica, es decir, insuficiencia hepática crónica, pues están hiperpigmentados de la piel y que desarrollan hipertensión portal y a veces producen hemorragia digestiva alta. Por lo tanto, son candidatos a múltiples transfusiones. Sin embargo, los pacientes cirróticos que vemos, realmente no lo vemos como hemocromatosis. Sin embargo, hay otros pacientes que tienen hemocromatosis y que infiltran el hígado. Claro, va a haber alteraciones de la función hepática y también un problema pulmonar crónico y también problema cardíaco. Porque el hierro la hemocromatosis infiltra hígado, pulmón y corazón. Hemocromatosis, sí, en ocasiones hemos visto algunos casos. El último que vimos en urgencia fue una paciente que tiene como 2 años, esta paciente, antes de la pandemia. Como de 40 años, hiperpigmentada y dato de fibrosis pulmonar, insuficiencia hepática, insuficiencia cardíaca. Se le hizo biopsia en el sur, biopsia pulmonar. Salió que tenía hemocromatosis. Entonces la hemocromatosis ocasionalmente la vemos. Amiloidosis, fíjense que la amiloidosis es una enfermedad común en otros países, pero aquí en México, pues no la vemos o no la sabemos diagnosticar. Aunque sí me ha tocado ver en algunos casos que le toman biopsia de encías, mucosa rectal o algún otro sitio, pero de los casos sospechados en México, cuando menos lo que yo he visto, no se detecta, pero si vamos a la literatura mundial vemos que la amiloidosis es común. Pero aquí en México pues es rarísima o la diagnosticamos muy poco. Esta es la fibrosis endomiocárdica. ¿Por qué se fibrosa el endocardio? Pues no sabemos, obviamente tienden a coagularse, a perder la superficie lisa del endocardio, pues tiende a coagularse. Entonces forman trombos masivos. Fibroelastosis endocárdica.
¿Por qué se empieza a acumular la colágena ahí en el endocardio? Pues tampoco son enfermedades, pues no. Realmente que no hay una causa específica. Entonces, como ven, la hemocromatosis, la miocardiopatía restrictiva, realmente la vemos como una complementación de las miocardiopatías, que en realidad son raras y sí debemos recordar que paciente que tenga eosinofilia, paciente que tenga alteraciones en el metabolismo del glucógeno, amiloidosis, hierro, pueden manifestarse con insuficiencia cardíaca, problemas pulmonares y problemas hepáticos. Y solo Doc, una pregunta. Sí. Entonces, la miocardiopatía hipertrófica y esta, en estadios tempranos, no se pueden diferenciar a menos que se le haga una biopsia. No, la miocardiopatía hipertrófica es clásica, porque en el electro está ahí todo hipertrófico, y aquí lo que pasa es que el miocardio está infiltrado. Aquí se ingresa un poquito el músculo cardíaco por la infiltración, pero la hipertrófica es clásica, no se confunde un electro ni un ecocardiograma. Joven que tenga, no, a veces es de mayor edad, porque a veces la miocardiopatía hipertrófica se puede detectar en cualquier edad. Y es más común en jóvenes, pero a cualquier edad se detecta. Y con un eco se sabe que tiene miocardiopatía hipertrófica, si es obstructiva o no obstructiva, por las características del ecocardiograma. Es clásico. Y en el electrocardiograma, una miocardiopatía hipertrófica. Hay, francamente, en el electrocardiograma hipertrofia del ventrículo izquierdo. Y en ocasiones vemos Q en D1, ABL, B5 y B6, es decir, derivaciones que ven el ventrículo izquierdo. Y en esta no, en esta tiene complejos bajos porque el ventrículo está infiltrado. Son dos patologías distintas. La miocardiopatía hipertrófica, sí, hay casos, no es muy frecuente, pero sí se logra ver algunos casos. En cambio, que detectemos así una miocardiopatía restrictiva, solo que cuando se detecta, por ejemplo, que tenga hemocromatosis, insuficiencia hepática, insuficiencia pulmonar y también insuficiencia cardíaca. Igual, la amiloidosis es sistémico. Glucógeno, pues afecta también varios órganos. Eosinófilos, pues todos conocemos la eosinofilia de Loeffler, que afecta al pulmón, pero también puede afectar al miocardio. Ok, No, doctor, gracias. sí, no se confunde. Y esta nada más para tener un ejemplo clásico. Dice 63 años con disnea progresiva desde hace 6 meses. Tiene antecedentes de diabetes y cirrosis. Sin embargo, nosotros vemos muchos cirróticos, habitualmente alcohólicos, o mujeres con cirrosis hepática, obviamente no alcohólica, algunos con secundarias a hepatitis B o C. Y la hemocromatosis en realidad es rara. Llama la atención una marcada hiperpigmentación, pero todos los que tienen enfermedad hepática crónica están hiperpigmentados, es uno de los datos clásicos. Pero aquí lo que cambia es que tiene presión venosa elevada, estertores crepitantes bilaterales, ritmo de galope, es decir, tiene una insuficiencia cardíaca, tanto a izquierda como derecha, porque tiene ingurgitación yugular y tiene estertores crepitantes. La radiografía de tórax muestra incipientes datos de edema pulmonar y un tamaño de la silueta cardíaca aparentemente normal. Entonces, si hay insuficiencia cardíaca derecha, izquierda, tamaño del corazón normal. ¿Qué puede ser?
pues el diagnóstico sería insuficiencia cardíaca congestiva venosa, pero el corazón es de tamaño normal, entonces no hay cardiomegalia. Por lo tanto, hay que pensar o una enfermedad del pericardio, claro, el electro no nos dice cómo está el electro. Una pericarditis constrictiva, pero por la hiperpigmentación, pues una hemocromatosis. Pero no es tan fácil sospecharla, claro, si tiene problema pulmonar hepático y dato de insuficiencia cardíaca, pues puede ser hemocromatosis. Pues aquí es miocardiopatía restrictiva. ¿Secundaria a qué? Pues a hemocromatosis, porque están hablando de un paciente con cirrosis hepática. Cirrosis hepática se asocia a hemocromatosis, igual que la hiperpigmentación marcada de la piel, ¿verdad? Sobre todo en la cara. También hay otras, ¿no? Otras sustancias que pueden infiltrar el corazón, como sarcoidosis y amiloidosis, que solo se pueden hacer el diagnóstico con biopsia. Y son enfermedades sistémicas, es decir, afectan a todos los órganos. Bueno, ahí les encargo, si no han visto el video de miocardiopatía restrictiva que está en la plataforma de Moodle, está interesante. Y ahora vamos a hablar algunas, igual, de choque cardiogénico. Choque cardiogénico en realidad es una patología muy grave y que debe de tratarse en la terapia intensiva. Entonces nosotros solo vamos a ver cómo podemos llegar al diagnóstico y cuál es la causa más común en la que lo podemos ver. Me dicen si ven la pantalla ahorita, todavía no está. ¿Se ve la pantalla? Sí, doctor, ya se ve. En realidad, el choque cardiogénico es una patología muy grave. Pero ¿cuáles son las causas más comunes? Infarto agudo del miocardio. Es un paciente que tuvo un infarto. Vamos a poner un ejemplo, un infarto inferior y ahora tiene un infarto anterior extenso. Pues obviamente está bastante grave. Miocarditis aguda, pero realmente la miocarditis aguda es rara y en la mayoría de los casos evolucionan favorablemente. Una miocardiopatía congestiva crónica. En realidad, en estos casos, ya es fase terminal de una enfermedad cardíaca crónica. Valvulopatías en la fase terminal. Contusión miocárdica secundaria a un trauma. Arritmias persistentes. Algunos fármacos, algunas toxinas. Sin embargo, lo que sí vemos ocasionalmente en choque cardiogénico son los infartos agudos del miocardio. Y cualquier paciente que tenga insuficiencia cardíaca crónica, su fase terminal va a terminar en choque cardiogénico. Pero realmente es una fase terminal, no es lo que estamos hablando ahorita, que la causa ocasiona inicialmente el choque cardiogénico. Características entonces, el infarto agudo del miocardio es el más común. Se presenta en el 7% de los infartos del miocardio, es decir, está muy bajo el porcentaje. El paciente habitualmente tiene infartos previos. La edad no necesariamente dice, la literatura dice 70 años o más, pero no necesariamente un choque cardiogénico puede presentarse en cualquier edad. Claro que puede ser más frecuente después de los 50, 60 años, pero a cualquier edad puede presentarse. La edad del infarto es el primer infarto a los 40 años, pónganle 50, 60 años. Eso del sexo femenino no es cierto, así está en la literatura, por eso lo puse, pero no es cierto. El infarto
es más frecuente en hombres. Pocas veces el sexo femenino y habitualmente son diabéticos. Sí hay infartos en el sexo femenino, pero es menos frecuente que el sexo masculino. Pero una de las características fundamentales es que existe una pérdida de masa miocárdica del 40% o más. Quiere decir que tiene antecedentes de un infarto, ahora desarrolla otro y la fracción de expulsión baja en forma importante. Ya les puse el ejemplo de un infarto inferior y actualmente tuvo otro anterior extenso, pues la situación está grave. Y para que yo diga que un paciente tiene choque, debe tener cardiogénico 3 características. Tiene que tener datos de bajo gasto cardíaco. Entonces, tiene bajo gasto cardíaco, pero el choque se define como hipoperfusión tisular, entonces tiene que acompañarse de hipoperfusión tisular. Y secundario a esto va a haber una reacción adrenérgica. Entonces baja el gasto cardíaco, nos va a dar hipoperfusión tisular y una reacción adrenérgica. Tendrían que cumplir estos 3 requisitos. Entonces vamos a ver, ¿cuáles son los datos de bajo gasto cardíaco? Obviamente hipotensión. Algunos el Guadalajara lo define como una presión sistólica menos de 80 milímetros de mercurio. Pulso filiforme y ruidos cardíacos disminuidos de intensidad. Signos de hipoperfusión. Si nos vamos desde el cerebro hacia abajo, si hay hipoperfusión cerebral, va a haber alteraciones que llamamos del estado de alerta. Existen varias clasificaciones. Una de ellas es la que lo clasifica en las alteraciones del estado de alerta como obnubilado, delirio, estupor o coma. Realmente estos pacientes, cuando lo vemos nosotros, habitualmente por infarto del miocardio están en delirio. No se dejan hacer nada. ¿Por qué? Por la perfusión tisular. La única manera de darle tratamiento es sedarlos, intubarlos y entonces sí iniciar el tratamiento. Llenado capilar lento y oliguria. Entonces, a nivel cerebral tenemos alteraciones del estado de alerta. El riñón baja la presión arterial, hipoperfusión renal y disminuye la diuresis hasta la oliguria. A nivel periférico, va a haber cianosis periférica y llenado capilar lento. Y las reacciones adrenérgicas, todas las conocemos. Taquicardia, palidez, piel fría, piloerección, diaforesis. Al bajar el gasto cardíaco, se activa el sistema el sistema adrenérgico, y por lo tanto, esas serían sus manifestaciones clínicas. Una forma muy sencilla para hablar de choque cardiogénico tenemos que el problema es la contractilidad. Si tuvo un infarto previo, está dañada la contractilidad. Y si hay otro infarto, pues bruscamente hay disfunción diastólica y baja el gasto cardíaco. Al bajar el gasto cardíaco, baja la presión. Si baja la presión, se activa el sistema de renina-angiotensina-aldosterona, que va a producir vasoconstricción en la microcirculación, lo cual nos va a dar, aunado a la presión baja, hipoperfusión tisular. Y la hipoperfusión tisular nos va a cambiar el metabolismo aeróbico al anaeróbico. Y a nivel de la microcirculación se produce un encharcamiento de los líquidos y por lo tanto baja la bulimia. Y la única manera de corregir este ciclo es mejorando la contractilidad. Entonces puede comprenderse que un paciente que tenga insuficiencia cardíaca crónica por cualquier causa va a llegar a un momento dado que va a tener choque cardiogénico. Pero aquí, como ya la reserva cardíaca definitivamente después de tantos años, pues ya es muy poca porque se va grabando poco a poco va cayendo la fracción de expulsión,
pues es la fase terminal de los pacientes, en la mayoría de los pacientes que tienen cardiopatía crónica, el choque cardiogénico. De acuerdo a las clínicas norteamericanas, el choque cardiogénico, el diagnóstico es clínico. 1, hipoperfusión tisular, aunque ellos lo consideran la presión arterial sistólica de 90, el Guadalajara ponía de 80. Pero no es lo único, la presión sola no nos dice nada. Debe de haber hipoperfusión tisular. ¿Cómo se manifiesta? Alteraciones en el estado de alerta, obnubilado, delirio, estupor o coma. Volúmenes urinarios bajos. Si baja la fracción de el gasto cardíaco, baja el gasto renal y por lo tanto disminuye el flujo renal porque se activa el sistema renina-angiotensina, aldosterona, etc. Entonces la diuresis, el riñón empieza a retener, tratar de eliminar menos líquidos, y cuando tenemos menos de 20 mililitros hora por 2 horas, decimos que hay oliguria. Si hacemos una gasometría, las alteraciones en la perfusión tisular nos va a dar alteraciones metabólicas que se pueden manifestar por acidosis, hiperglucemia, hipoxemia, etc. La función renal, al alterarse, se va a empezar a elevar la creatinina en los azoados. Y si tuviéramos un catéter para medir, un catéter de Swan-Ganz que se mete por una vena, llega al atrio derecho, ventrículo derecho, arteria pulmonar, habitualmente se va hacia la rama derecha hasta donde se atora, decimos que es la presión de enclavamiento de la arteria pulmonar o presión capilar pulmonar. Y refleja en forma indirecta la presión del atrio izquierdo. Entonces, si nos dice que si este es de 20 milímetros de mercurio, pues vamos a tener problemas. Entonces, de acuerdo a los parámetros hemodinámicos, PSP mayor de 20 milímetros de mercurio, índice cardíaco obviamente va a estar bajo, menos de 2 litros por minuto. Con estos parámetros hemodinámicos también podemos establecer el diagnóstico de choque cardiogénico, pero clínicamente lo podemos hacer. Y el tratamiento, como estamos hablando de que se trata de un infarto del miocardio, obviamente, si tiene menos de 12 horas de evolución, probablemente sí podríamos rescatar miocardio, porque el tiempo es miocardio en las primeras 12 horas de evolución de iniciado un infarto. La angioplastía primaria sería el tratamiento de elección en estos casos. Si no lo tuviéramos disponible y el infarto tuviera entre 4 a 6 horas, como siempre, menos de 12 horas, le podemos aplicar trombolítico, sí. Pero aquí lo ideal sería una angioplastía primaria. Y si no, llevarlo a quirófano y hacerle una revascularización. Se puede intentar, se pone un catéter de contrapulsación aórtica para que trate de mejorar la perfusión de las coronarias y se da apoyo adrenérgico. Como la presión está baja, primero tenemos que dar dopamina y después dobutamina. O dar noradrenalina para aumentar la presión, porque la dobutamina es el inotrópico de excelencia, pero baja un poquito la presión, entonces primero tenemos que subir la presión. Y darle el tratamiento antitrombótico, tratar el infarto como lo tratamos en cualquier caso. Esto es cuando es infarto. Cuando es otra, la causa obviamente, pues ahí no está indicada una angioplastía primaria. Sería nada más balón de contrapulsación aórtica, a ver si pudiera hacerse algún procedimiento para mejorarlo. Pero todo depende de la causa. Por ejemplo, una miocardiopatía
idiopática o viral, aguda, hasta choque cardiogénico, pues ahí lo más importante sería apoyo adrenérgico, a ver si hay respuesta. O estimular los receptores beta 1 con dopamina o algún otro medicamento. Como ven, el choque cardiogénico, en realidad lo que me interesa es cómo podemos llegar al diagnóstico. Tan pronto se detecta, la indicación es que pase a terapia intensiva. Pero si es un infarto del miocardio, lo más común que vemos en ocasiones son infartos previos y después choque cardiogénico. Afortunadamente son raros, pero cuando se nos presentan, la mortalidad yo diría que es del 99%. Tiene alta mortalidad. Ver un choque cardiogénico en un paciente con infarto del miocardio, yo de todos los que he visto en los servicios de urgencia, solo uno, un paciente que llegó, eso tiene varios años, un paciente tenía 50 años, antecedentes de un infarto inferior, le dio otro anterior extenso, llegó en delirio, se intubó, y en ese momento, pero tenía como 6 horas, se le puso trombolisis porque no había en ese momento angiografía. Al siguiente día se le hizo angiografía. Estuvo hospitalizado 2 meses en la terapia intensiva. Se fue de alta, al mes regresó a urgencias en estado de choque y ya no se pudo hacer más cosas. Quiere decir que la única posibilidad es que el infarto nuevo que tenga el paciente no tenga muy pocas horas de evolución para poder destapar la arteria y que no se siga necrosando. Porque si termina necrosándose todo, pues no hay más que hacer. Aparte, estos pacientes desarrollan arritmias cardíacas graves y entonces eso es un paciente muy grave en realidad, con alta mortalidad. Entonces, ¿alguna pregunta de choque cardiogénico? Porque sí, en urgencias vemos muchos infartos y pocos choques cardiogénicos, pero la mortalidad es muy alta. La literatura dice que 80% y otros dicen que 60%, pero en realidad un choque cardiogénico verdadero tiene una mortalidad muy alta. Yo lo pondría al revés, poco probabilidades de que lo saquemos. Excepto que haya llegado en las primeras horas y si no hay, y que se reprofundiera bien con el trombolítico o sala de hemodinamia, si se dispone, sala de hemodinamia, aquí siempre se busca. No es posible, si es válido el trombolítico, aunque no lo ideal, pero sí se puede hacer. Y tan pronto se pueda sala de hemodinamia, llevarlo. Mañana vamos a ver cor pulmonale. Pregunta o comentario.